Perfecto, muchas gracias. Ya pueden bajar la mano. Bien. Bueno, entonces, para ir concluyendo el ejercicio de hoy, pues importante tener en cuenta que el día de hoy hemos buscado hacer un ejercicio introductorio, o sea, hay varios aspectos, términos que por supuesto es necesario desarrollar. Teniendo en cuenta pues el alcance de estos cursos, pues hay mucha información y teniendo en cuenta que no la podemos desarrollar toda como se quisiera o al nivel de profundidad, pues entonces una de las estrategias naturalmente es enviarles, compartir esa información y sobre todo hacer comunidad. Eh, Voy a enviarles de una vez, de pronto si alguien falta, tenemos nuestro canal en YouTube, en donde pues estábamos compartiendo información y otras instancias, otros documentos que también compartimos por WhatsApp, por el canal y bueno, por otros medios. Bien, entonces vamos a desarrollar básicamente dos temas complementarios. Bien, en coherencia a la presentación, hemos hecho referencia a esa parte introductoria del catastro multipropósito, a partir también pues de la digitalización catastral, que pues también es uno de los temas de interés de este grupo. Y también hicimos referencia a los eventos, hicimos nuestro ejercicio en Kahoot. Ahora, mm, cuando digo Kahoot son las preguntas que ustedes contestaron desde una página de internet. Voy a hacer referencia mm, a dos elementos complementarios y luego voy a retomar dos ejercicios, por lo menos dos ejercicios relacionados con las aplicaciones a multipropósito desde las tecnologías, un poco como el ejercicio que hicimos con Punk. Les voy a mostrar dos ejercicios más y de esa manera pues terminaríamos la clase de hoy. Bueno, un momento por favor. Bueno, bueno, en un instante les voy a compartir en pantalla nuestro proyecto de investigación. Aquí está. Bueno, en pantalla les va a aparecer un archivo en PDF que titula Criterios para la formulación y aprobación de la gestión catastral y el catastro multipropósito en el municipio de Ubaté, en el departamento de Cundinamarca. ¿Por qué les presento este documento? Primero, quiero que sepan que ustedes son bienvenidos a participar de este ejercicio investigativo. Hemos tomado como referencia este municipio, ya que pues, la Universidad de Cundinamarca tiene presencia en este municipio y en la provincia de Ubaté. Entonces, hemos querido llevar todo esto que hemos venido haciendo en lo académico, en lo empresarial, a otro nivel, y es justamente este ejercicio investigativo. Mm, Lo menciono también pues porque desde las experiencias territoriales todo lo que ustedes están haciendo pues podemos construir entre todos pues un instrumento más amplio y evidentemente la experiencia, el resultado de esta investigación pues evidentemente les va a servir a ustedes para
aplicarlo allá o también pues en los diferentes municipios que ustedes vayan a trabajar. Entonces, aquí pues registramos unos autores. Pues muy concretamente hago la presentación de este ejercicio. Nosotros vamos a empezar a desarrollar en agosto. Yo les estaré comentando, independientemente de que ya hayamos terminado el curso, pues la idea por supuesto es estar en contacto para poder desarrollar este ejercicio investigativo. Aquí hay algunas palabras claves: catastro, territorio, gobernanza, big data, interoperabilidad. Antes de continuar, quiero resaltar una cosa. Ustedes pueden ser partícipes de este grupo de investigación. Para las personas que pues tienen alguna experiencia en esta materia, saben la importancia de ello. Estar en un grupo de investigación pues tiene una relevancia en la hoja de vida, ¿sí? Junto con tener certificaciones en reconocimiento predial, en digitalización, así como nosotros lo estamos planteando acá, pues hacer parte y generar resultados desde investigación es muy importante, ¿sí? Es muy importante, es un plus para nuestras hojas de vida. Además de que evidentemente pues nos dan soluciones prácticas, porque lo que estamos desarrollando aquí es investigación aplicada. Bueno, entonces pues aquí hay algunas personas de la Universidad de Cundinamarca que pues vienen participando. Entonces, de forma muy concreta, hemos planteado unos problemas estratégicos, falta de programas y ejercicios investigativos, y eso es justamente lo que ha sustentado, ha justificado el desarrollo de estos cursos. Falta academia, faltan cursos, ¿sí? Debemos capacitarnos más. Asimismo, en este caso, la desactualización de la información catastral a nivel municipal, en este caso para UAT 13 años, ustedes cada uno pues estará evaluando esa desactualización en años que tienen esos municipios. El déficit en las finanzas públicas municipales por concepto de impuesto predial y afines, ese es un tema que ya mencionamos acá, pero pues cabe recordar y resaltar que pues eso sería catastro convencional, ¿cierto? Bien, falta de instrumentos tecnológicos de precisión de análisis territorial, espacial y geográfico. Al aplicar catastro multipropósito podríamos solventar esa problemática y ya está claro que desde el punto de vista de la dimensión ambiental, pues es necesario desarrollar estos instrumentos que usarían esa línea base que es el catastro convencional y de ahí que se convierta en o tenga enfoque multipropósito para desarrollar otras dimensiones como la biodiversidad, servicios ecosistémicos, hacíamos referencia a la gestión de riesgo y algo que pues ha tomado bastante relevancia como es el cambio climático, ¿cierto? Bien, falta información para la toma de decisiones, eso que acabo de mencionar pues también sustenta mucho más lo que debe ser la visión de catastro multipropósito para nuestros gobiernos locales, tener información suficiente para la toma de decisiones, la implementación de políticas públicas a la medida, no es lo mismo, un poco lo que veamos en el ejercicio de PONCA, ¿sí? No es lo mismo las necesidades que se presentan en estas zonas urbanas o a lo que puede requerir las personas que de forma dispersa viven en estas zonas de protección, ¿sí? Las necesidades definitivamente son diversas. Bueno, entonces quiero que tengan en cuenta esto porque al mismo tiempo del curso, así como nosotros compartimos conocimiento, información, enseñamos, si es que esa es la palabra, pues nosotros también aprendemos de ustedes. Y por eso pues también queremos convocarlos a este ejercicio. Yo les estaré informando del avance, vamos a hacer recolección de información en campo, fuentes secundarias, vamos a desarrollar un sistema de información geográfica, vamos a escribir un capítulo de libro. También de esto, pues vamos a desarrollar un curso virtual muy similar a lo que estamos haciendo en este momento. Bueno, eso en términos como muy generales. Bueno, también de esto y, tenemos un proyecto que estamos, pues ya lo habíamos mencionado en esta comunidad, que es una especialización en catastro y ordenamiento territorial, así se define.
Hoy, siendo 21 de mayo, pues debo decirles que pues, el proceso va muy avanzado. Nosotros teníamos una expectativa de empezar antes, inclusive a principios de este año, pero pues hay circunstancias que no, pues, que no lo permitieron. Pero pues sí tenemos toda la apuesta para desarrollar ese posgrado y empezar el próximo año, año 2023. Lo más seguro es que sea en el primer semestre. ¿Y por qué lo menciono? Pues porque obviamente también es una oportunidad para ustedes y adicionalmente pues sustenta todo lo que hemos venido planteando, ¿sí? Para pues desarrollar un posgrado es porque ya tenemos unos elementos investigativos suficientes, ¿sí? Para ofrecer esta especialización en concreto, es catastro y ordenamiento territorial, es única en el país. Hay algunas universidades que desarrollan algunos temas relativamente, pues son similares, pero no al nivel de especialización como el que nosotros hemos propuesto. Entonces también quiero que lo tengan en cuenta, pues porque efectivamente pues es un complemento muy importante también para nuestras hojas de vida. Bueno, esa era la parte 1 a la cual quería hacer referencia. Y vamos a concluir con dos ejercicios más a la luz del catastro multipropósito y la digitalización catastral. ¿Qué significa eso o a dónde queremos llegar? La idea es que ustedes, por supuesto, también puedan desarrollar este tipo de análisis. Bien, volvamos a ArcGIS. Bien. En un instante en pantalla les va a aparecer nuevamente ese ambiente ArcGIS y nos vamos a encontrar con un ejercicio que se llama torres de alta tensión. ¿Ya están viendo ArcGIS? ¿Están viendo en pantalla? ¿Alguien que me confirme, por favor? Sí, profe. Yo. Listo, bueno, listo. Muy bien. Entonces, nuevamente catastro multipropósito. Si lo comparamos con el ejercicio anterior, estaba pues muy íntimamente relacionado obviamente con la Tierra y con esa oferta ecológica. En este caso, ahora lo que vamos a plantear es ese análisis espacial relacionado con infraestructura eléctrica. Infraestructura eléctrica. Entonces, quiero reiterar, esto es catastro multipropósito. Y pues básicamente lo que aquí yo estoy compartiendo es mi experiencia en ese sentido. Entonces, nuevamente, aquí planteábamos la siguiente circunstancia. Teniendo la capa catastral, que ya la voy a cargar, les pido que pues estén muy atentos en la forma en que usamos este software. Entonces, recordemos, tenemos todo este ambiente, ¿sí? Obviamente, pues tenemos previamente disponible la base de datos de este municipio. Por supuesto, pues nosotros también vamos a poder tener acceso a, a bases de datos de otros municipios, los municipios que nos interesan. Ya en su momento pues les daremos la referencia para poder acceder, descargar esa información y en términos generales manipularla. Bien, entonces voy a cargar la capa terreno teniendo en cuenta lo siguiente. Hagámoslo. Nuevamente pues nos encontramos con el caso del municipio de referencia, el cual presenta lo siguiente. Debido a los diferentes proyectos de alto impacto en materia de la matriz energética del país, se requiere efectivamente hacer crecer esa infraestructura porque particularmente en el centro del país, ¿sí? Hablo de naturalmente Bogotá y por lo menos 3, 4 provincias inicialmente del departamento de Cundinamarca, cercanas a Bogotá, pues está presentando hace varios años un crecimiento poblacional importante, importantísimo. Entonces, tanta población, así como hacíamos referencia ahorita en materia de acueducto y alcantarillado, agua potable y saneamiento básico, pues también la demanda en energía eléctrica
es enorme. Entonces, una de las fuentes que alimenta esa zona central del país, en materia eléctrica, pues corresponde a la hidroeléctrica de Chivor en Boyacá. ¿Sí? De pronto vuelvo a citar a Nancy, que es del departamento de Boyacá, pues tiene presente esa infraestructura. Chivor, la hidroeléctrica. Y bueno, pues precisamente pues para efectos de poder satisfacer esa necesidad, pues se vienen planteando proyectos de torres de alta tensión. Pero, empecemos a hacer referencia a los problemas que se presentan en los territorios. En este caso, como lo podemos observar, ya empezar a observar, pues nos encontramos con esos trazados abruptos, ¿sí? Que perjudican sustancialmente pues a la población y al mismo tiempo pues a esos ecosistemas, a esos recursos ambientales. Bueno, aquí ya empezamos a hacer referencia a ese catastro multipropósito. ¿Cómo? A partir de esta información base catastral, predial, que es la que tenemos ahí en verde, podemos empezar a revisar, a estudiar cómo sería ese comportamiento de esas torres. Entonces, ¿cómo construimos esto? En materia de recursos, pues las empresas, en este caso en el CODENSA, pues ellos presentan estos trazados, buscamos que sea información pública y con esa información pública pues podemos construir efectivamente ese trazado, ¿sí? Eso hace parte de este proceso de digitalización. Entonces, por ahora lo que estamos haciendo es un cargue de información. Por ahora no hemos hecho un proceso de edición, ¿cierto? Ya para lo que tiene que ver con el modelo catastral, poder digitalizar, construir terrenos, construir construcciones, valga la redundancia. Perdón. Y de esa manera, reitero, pues hacer un análisis. Entonces, ¿qué encontramos? Primero, voy a apagar un momentico los terrenos. Esta es la línea así cruda que hace referencia al trazado, ¿sí? Por donde pasarían esas torres de alta tensión. La dejé así para que la revisemos. Lo primero es que con esta herramienta de identificación podemos ver algunos atributos básicos, podríamos incluir otros, pero por ahora nos interesa la longitud. Observemos que allí nos registran 7.881 metros, prácticamente 8 kilómetros, o sea, es un impacto importante. 8 kilómetros de trazado, ¿sí? Por un municipio, pues es un municipio relativamente pequeño, pero como ustedes se han dado cuenta, tiene una riqueza ambiental muy importante. De hecho, el municipio de Tabio, que es el que hemos venido usando como referencia, fue declarado en su momento por el INDERENA, una institución ya desaparecida, Instituto Nacional para Efectos de Recursos Naturales, lo que evolucionó a Ministerio de Medio Ambiente, estableció que este municipio es un municipio verde. Eso tiene pues unas implicaciones, ¿no? Capacidades en materia hídrica, producción de agua, producción de aire puro, entre otros servicios ecosistémicos. Bueno, ya haciendo referencia al municipio y empezar a analizar qué impactos, pues es difícil establecer impactos positivos, ¿sí? O sea, un municipio difícilmente va a querer que un trazado pase por su jurisdicción y pues así como planteaban hace un momento allá en un pueblo nuevo, la afectación que tiene en los predios, ¿sí? En esos predios que por supuesto son privados. Pero hay excepciones, ¿no? Y ya vamos a ver de pronto cuáles pueden ser, cuáles pueden ser esos beneficios o los intereses que puede generar para los propietarios de esa tierra. Bueno, entonces nuevamente
cargamos esos terrenos y pues naturalmente empezamos a verificar, lo podríamos hacer así a ojo, como se dice coloquialmente, y empezar a revisar cuáles son los predios que efectivamente se podrían afectar, ¿cierto? Entonces aquí yo con mi identificador, vayan observando cuáles son los iconos que voy usando, las herramientas. Bueno, también pues como un plus de este curso vamos a estarles compartiendo videos complementarios para que pues podamos profundizar, porque pues honestamente este tema es muy amplio, ¿sí? Muy amplio, hay muchas cosas que aprender. Entonces aquí podemos empezar a identificarlos, podríamos hacer el recorrido. Pero pues nosotros también tenemos otras opciones de análisis espacial. Son cosas muy básicas, ¿sí? Pero que para el alcance, para hacer efectivamente catastro multipropósito son muy útiles. Bueno, entonces acá, entonces nosotros aquí tenemos unas herramientas de geoprocesamiento. Ay, aquí se me perdió esta. Bueno, entonces nosotros podemos establecer una relación de geoprocesamiento entre esos predios y, y el trazado. Entonces, aquí por medio de las herramientas de geoprocesamiento, vamos a establecer desde el punto de vista geométrico una intersección para definir exactamente cuáles son los predios que se verían afectados o impactados por ese trazado. Entonces le damos intersección, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Vamos a elegir, vamos a ver si primero terreno, lo arrastramos y aquí lo que estamos diciendo es que geométricamente, insisto, nos digan cuáles son los predios que se encuentran versus ese trazado. Entonces lo que yo hice fue arrastrar las dos capas que me interesa relacionar o comparar o, para ser muy específicos, intersectar. Aquí hay otros parámetros, pero pues básicamente aquí podríamos establecer una tolerancia, pero bueno, yo creo que podemos hacer el ejercicio así y le damos OK. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver si lo hicimos bien. Aquí en la parte inferior nos muestra que hay un proceso y bueno, finalmente aquí en un momento nos tiene que mostrar el resultado. Vamos a ver si lo hice bien. Parece que no lo hice bien, porque pues ahí nos está volviendo a mostrar la línea, la misma línea. Pues lo que yo quisiera es que nos muestre cuáles son los predios, ¿sí? Que aparezcan ahí seleccionados y como se pueden dar cuenta, pues ya vamos a volverlo a hacer. Pues la idea es que geométricamente nos muestre cuáles serían esos predios. No creo que aquí de pronto me equivoqué, fue en el orden, ya lo voy a revisar. Bueno, esto lo voy a remover. Vamos a ver si el problema es por orden. Bueno, aunque de todas maneras, geométricamente sí lo está haciendo, ¿no? Pues porque esa es la espacialidad que se, que se intersecta. Permítanme redundar. Bueno, vamos a ver, lo voy a hacer de otra manera, a ver si Ingeniero, nos resulta. Sí, señora. si ahí en ese resultado le mostró un shape, déjeme mirar la tabla de atributos. Correcto. Bien. Pero bueno, es que yo lo removí. Lo voy a hacer otra vez. De todas maneras, no nos genera mucho tiempo en hacerlo. Pero entonces voy a empezar, pues, aunque creo que el resultado va a ser el mismo. Pero bueno, de pronto un poco lo que plantea Nancy es que geométricamente pues sí obtendríamos el resultado, ¿no? Aquí lo volví a hacer. Entonces observemos todos, aquí genera un nuevo elemento que se llama así, línea Tabio intersect, que es la intersección. Bueno, efectivamente, ahí lo estamos viendo, pero pues estamos viendo solo una, digamos, esa línea. En coherencia de lo que plantea Nancy, encontramos los predios.
¿cierto? Sí, sí, señor. Ahí los encontramos. Bueno, a lo Polígonos que no, yo quería digamos, hacer, los polígonos exacto, no los podemos ver completos porque pues no nos intersectan sino únicamente la línea. correcto. Profe, Eso es precisamente lo que quería que observáramos. De todas maneras, pues podríamos sí. hacer un ejercicio con un buffer, ya lo voy a mostrar para que veamos realmente una zona de influencia. ¿Por qué? Y ya le doy la palabra a la persona que quiere hacer la pregunta. Porque evidentemente el trazado de esas torres no va a simplemente ser una línea, por ejemplo, ¿no? De 1 metro de 50 centímetros. Puede llegar a tener una influencia de 20. Qué pena, el profesor se le apagó el audio o soy yo la que no escucha. Ya volví. Hubo una pequeña interferencia en el internet. Entonces, para Otra vez se fue. bueno, ¿me escuchan? Nuevamente, ¿hay alguna interferencia en el internet? ¿Me escuchan, por favor? Sí, señor. Sí, señor. Se fue el audio. Ya volví, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. de antemano excusa, sí, parece que es una pequeño problema ahí de internet. La conexión no está muy bien en este momento. Pero bueno, vamos a tratar de continuar interactuando e ir concluyendo. Entonces, como bien lo mencionó Nancy, ¿sí? En la tabla de atributos, pero creo que ya no estoy compartiendo, voy a compartir. En la tabla de atributos nos encontramos con esos predios. Aquí nos muestra específicamente estos códigos, los códigos que están en azul, de esa manera los podemos identificar y evidentemente nos encontramos con que la afectación sería de esos 56 predios, de esos 56 predios. Entonces ya tendríamos que empezar a mirar cuál es la situación, cuál es la perspectiva de los propietarios de esos predios. ¿Qué pasa en estos casos en particular? Habrá gente bueno, al principio como que todas las personas se niegan, ¿cierto? A que por sus predios eh, pasen esas infraestructuras, porque pues eso, la afectación es muy importante, pero de pronto puede que haya una persona interesada en vender, y ahí es en donde empieza como a tener presencia las empresas encargan de estos proyectos, hacen una avanzada para comprar los predios. ¿Sí? O por lo menos comprar la parte que necesitan para hacer el trazado. Alguien antes de la interrupción quería hacer una pregunta, tanto Claudia como Indira. Entonces escuchemos a Claudia y luego le damos la palabra a Indira. Adelante, por favor. Sí, profe, bueno, yo quería hacer como una apreciación para que se pudieran ver los predios que pasan por la línea. Se podría hacer una selección por localización y pues ahí se Sí, cruzarían las capas de los predios y le da línea y él selecciona automáticamente esos predios y se hace una exportación, se exportan esos predios seleccionados. Pues ahí podíamos excluirlos.
Sí, totalmente de acuerdo con Claudia. Nosotros aquí en este ambiente ArcGIS, pues tenemos efectivamente varias opciones para seleccionar. Como bien lo mencionó Claudia, y aquí pues lo estoy señalando, podemos hacer esa selección por locación, por ubicación y también pues desde lo que es la codificación podemos hacerlo desde la selección por atributos. También podríamos hacer referencia desde las herramientas de geoprocesamiento, el famoso buffer, ¿cierto? Para establecer un área de influencia respecto a algún cuerpo geométrico. Bueno, en este caso podríamos hacer referencia a las líneas, que es lo que nos interesa, la cual está mm, interpretando o expresando cuál sería ese trazado. Aquí, por ejemplo, tenemos la oportunidad de expresar cuáles serían esos metros. En este caso, pues tenemos esa unidad de medida. Aquí tenemos otras, pero pues para efectos de esto considero que lo más práctico puede ser en metros y establecer efectivamente una zona de influencia a 100 metros, que podría ser una cifra sensata respecto a lo que puede pasar con esas torres de alta tensión, ¿cierto? Creo que ya con esos atributos lo podríamos desarrollar el respectivo geoprocesamiento y como podemos observar, voy a hacer aquí un zoom, nos encontramos con esa área o con esa zona. Entonces, aquí ya podríamos observar ese impacto, inclusive ya podría trascender a otros predios, ¿cierto? Bien, en coherencia a lo que planteó Claudia, eh, efectivamente, el trabajo que nosotros debemos desarrollar aquí tiene que ver con ese análisis espacial, esa lógica que básicamente es geométrica, son matemáticas discretas, inclusive también hacemos referencia a una lógica computacional. Bueno, estos son unos ejemplos muy sencillos que sustentan, porque pues finalmente el propósito de hoy es sustentar o hacer referencia a lo que realmente es catastro multipropósito. Entonces, hemos visto POMCA, temas relacionados con tierra, agua. En este caso quise presentar un ejemplo muy sencillo o una parte de todo un estudio que hemos venido haciendo en materia de recursos. En este caso, lo más reciente, temas relacionados con electricidad. Indira, tú tenías manito arriba, manito arriba. ¿Cuál es tu pregunta, Sí, tu observación? profe, Adelante. era comentar pues prácticamente lo que dijo la compañera Claudia, de cómo se podría seleccionar los polígonos que interceptan con las líneas de tensión. Perfecto, Indira, muchas gracias. Sí, es muy importante esos aportes y bueno, de pronto para los compañeros que, pues, no tienen mucha experiencia en el tema, pues para que empecemos a tener en cuenta todas esas herramientas. ¿Sí? Realmente pues ArcGIS y todo este ejercicio de análisis espacial tiene muchísimas cosas. Bueno, para cerrar, mi propósito es que podamos terminar alrededor de las 12 del día, o sea, 5 minutos, 5 o 10 minutos máximo. Voy a hacer referencia a dos ejercicios más, muy concretos. Trataré de ser lo más resumido posible. Y pues voy a trabajar a continuación un tema relacionado con hidrografía, ¿sí? Que digamos, pues estaría como muy alineado a lo que ya hemos visto. Y luego, pues voy a mostrar un ejercicio muy básico, ¿sí? Pero, insisto, buscando abrir el espectro para que todos pues cambiemos un poco ampliemos ese paradigma o de hecho rompamos paradigmas. Bien, un momento por favor.
Bueno, antes de pasar al ejercicio de hidrografía, espero que me estén escuchando y viendo mi pantalla nuevamente. Antes de pasar al ejercicio de hidrografía, pues aquí en la pantalla traje la imagen de zonificación ambiental, la que usamos en POMCA. Y pues hice el ejercicio acá, montar esa imagen. Observen que el trazado de esos casi 8 kilómetros estaría afectando esta área de restauración ecológica. Aquí, en palabras simples, hay una fábrica de agua. Hacia la zona norte de esa área de restauración ecológica está el páramo de Guerrero. Sí, es una fábrica de agua que alimenta por lo menos a 4 municipios inicialmente. De hecho, son más. Y también corresponde o alimenta el río Bogotá. ¿Sí? El río Bogotá en la cuenca alta. Entonces, si nosotros aplicamos estos instrumentos POMCA ordenamiento territorial, con rigor, ese trazado de esa torres de alta tensión no debería pasar por ahí, ¿cierto? Desde el punto de vista geométrico, tiende a ser lineal, obviamente pues eso lo trazan así pues para que sea más económico, que no tengan que hacer tantas inversiones y lograr pues llevar esas torres de alta tensión y el servicio de energía eléctrica, cuando pues ellos perfectamente podrían eh, trazar, construir esa infraestructura por otro lado, ¿sí? Por colindancia con carreteras, con ferrocarriles, etcétera, pero pues obviamente planean estos trazados pues porque es directo, porque es lineal y así pues obviamente necesitarían menos torres, menos infraestructura. Quería señalar eso antes de pasar al ejercicio de hidrografía. Bueno, entonces, de igual forma, aquí tenemos un ejercicio de hidrografía. Todo esto pues ha sido resultado del análisis a la luz de la verificación, revisión y una eventual actualización del instrumento de ordenamiento territorial para el municipio. Entonces, de igual forma, así como lo planteamos hace un instante, nos encontramos con esta situación. Observemos que es un municipio con una riqueza hidrográfica importante, y pues podríamos acercarnos a algunos predios ya en concreto para establecer ese impacto, ¿no? Entonces aquí tenemos cuencas, microcuencas y subcuencas, ¿cierto? Ya pues quizás los objetos más reducidos, ¿sí? Por distancia particularmente y por ese grosor, ese ancho, ese caudal. Y de ahí empezar a hacer el correspondiente análisis. Observemos que aquí hay algunos cuerpos hídricos identificados, en este caso la quebrada del Alcaparro, que pues por lo menos en esta parte empieza a afectar estos predios, los valoriza desde el punto de vista del agua, para efectos de tener ganadería, desarrollo de cultivos, agricultura, distritos de riego, etcétera, etcétera. Bueno, de igual forma, así como bien lo desarrollamos en los ejercicios anteriores, nos encontramos con una capa o una tabla donde están esos atributos. Entonces aquí de entrada tenemos 105 registros, 105 cuerpos hídricos, por decirlo de alguna manera, identificados, obviamente con los pues, dos atributos principales, el nombre, algunos tienen nombre, otros no, y por supuesto lo que corresponde a la longitud. Evidentemente, pues estos shapes, esta información, pues tiene una fuente. Si no, pues, si no existieran, pues obviamente el menester, lo pertinente es que nosotros mismos, pues los podamos construir. Sin embargo, encontramos algunos recursos que me parece importante señalar, compartir. Uno de ellos es el SIGOT. No sé si lo conocen o lo habían escuchado.
El CIGOT es una iniciativa que nace en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y que recientemente ha buscado evolucionar en el programa, en la estrategia de Colombia en mapas, ¿sí? Entonces, en este sitio encontramos para algunos municipios, no es para todos, información que nos es útil para precisamente el ordenamiento territorial. Por aquí debe haber, creo que es desde el visor, es que esto lo han cambiado recientemente. Entonces, por ejemplo, la información que les mostré hace un instante de hidrografía, pues hubiera sido muy difícil construir esto desde cero, ¿sí? Y sobre todo que el tiempo no da, ¿no? O sea, nos piden una cantidad de información, estudios, análisis y pues tenemos que echar mano de esas fuentes secundarias, ¿sí? Entonces en este sitio, y también pues los invito a que revisen Colombia en mapas, y bueno, hay un número importante de fuentes, como bien lo decía también Nancy, en materia de temas ambientales, las corporaciones autónomas, la autoridad ambiental, el ministerio tiene información en ese sentido. Y con eso podemos empezar a construir ya sea nuestro sistema de información geográfica, aunque un SIG pues obviamente tiene muchos más elementos que lo hacen complejo pues para construirlo, pero pues debe ser fácil para los usuarios. Y un poco lo que hemos venido planteando acá, que es instrumentos que realmente satisfagan la visión del catastro multipropósito. Bueno, aquí parece que está un poco demorado, pero bueno, de pronto simplemente para ilustrarlos, aquí encontramos una serie de datos espaciales. También hay una forma de pues, verificar la información de qué sí, la información de los municipios disponible. No está, por lo menos en este sitio no están todos. Hay algunos pilotos, pero es información muy interesante. Y pues en el caso particular, Tabio tiene esa información. Entonces, a partir de eso, pues empezamos a construir la información que nos solicita tanto la autoridad ambiental como instancias judiciales, ¿sí? Para desarrollar el plan de ordenamiento o el esquema de ordenamiento territorial. Entonces, ahí encontramos unos shapes que nos permiten construir y hacer la comparación, ¿sí? Inclusive, pues aquí también hubiéramos podido, y lo voy a hacer, traer la capa, nuevamente esa capa de la zonificación ambiental y mirar cómo se comporta también. Observemos que esa área de restauración ecológica en la que yo insistí es efectivamente, corresponde a ese recurso hídrico, el río Frío, que es afluente o que hace parte también del río Bogotá. Es todo esto que yo les mencionaba. Y aquí pues obviamente la capa hidrográfica lo sustenta. Entonces, geométricamente, espacialmente, gráficamente, tenemos una serie de elementos que sustentan lo que estábamos planteando. Entonces, de ahí nos podemos preguntar nuevamente si esa zona de expansión urbana que les mostré debería estar ahí o no debería estar ahí, o simplemente pues tendrá que hacerse un ejercicio de mitigación, de reducir impactos negativos muy importante. Bien, bueno. Y ya para terminar la sesión del día de hoy, voy a mostrar un ejemplo pues muy por fuera de lo que hemos venido trabajando. Un momento. Cerremos acá. Dale que sí. A ver.
Listo. Bueno, un momento, ya está cargando aquí en el ArcGIS. Entonces, mientras termina de cargar, pues ya para efectos de conclusión, particularmente, hoy quise mostrar algunos ejercicios prácticos muy básicos, pero que nos dan la idea, la noción de lo que es el catastro multipropósito, algo práctico. Porque la crítica que yo he hecho es que hay muchas personas, inclusive algunos, sobre todo los funcionarios principales del Agustín Codazzi, ¿sí? Los directores, pues ellos hablan mucho de la importancia del catastro, hablan mucho del qué, pero pues poco desarrollan el cómo, ¿sí? Y pues justamente el desarrollo de las capacidades de los municipios está relacionadas con eso, ¿sí? Que realmente tengamos herramientas que nos permitan entender cómo y efectivamente ejecutar ese cómo. Y por eso pues cuando hicimos el ejercicio de ¿qué municipios conocen ustedes donde se esté desarrollando catastro multipropósito? Y creo que pues quedó la duda, ¿no? Esa era la idea, crear la duda. Bueno. Listo. Entonces, para finalizar, les presento el siguiente ejercicio. Hay unos elementos que nos pueden dar una idea, pero pues quisiera preguntarles qué deducen, qué ven ahí, qué creen ustedes que es eso. ¿Alguien que de pronto quiera participar? Bueno, obviamente estoy asumiendo que están en mi pantalla, ¿sí? Profe, Esa es como bueno, la lo distribución que yo espacial puedo, de los... Adelante. Bueno, profe, lo que yo puedo deducir es que en el mapa se está evidenciando la distribución espacial de los senadores por cada departamento de Colombia, teniendo en cuenta cada, por así decirlo, cada partido político, cada partido político. Gracias, mira, sí señora. Claudia también quiere aportar. Adelante. sí, básicamente lo que mencionaba la compañera, pues, es la distribución espacial de cada partido a nivel nacional. Gracias, Claudia. Jason, adelante. Profe, lo que también podríamos ver es que esa información es de dominio público, ¿no? Sí, sí señor, por supuesto. Gracias, Podemos, Jason. Muy podemos importante trabajar esa parte. en este tema podemos trabajar con mucha información que es actualmente de dominio público, incluso algunas cartografías y fotos satelitales. Sí. En el desarrollo de este curso, pues también buscaremos compartir algunas que son relevantes. Inclusive, hace 2 años con una universidad privada aquí de Bogotá, hicimos un ejercicio muy interesante y pues logramos conocer bases de datos, cartografía, información satelital de la NASA, ¿sí? Y es información muy buena, muy buena. Entonces, pues, en el transcurrir de este ejercicio, pues les estaré compartiendo esas fuentes y pues para que ustedes puedan explorar. En ese sentido, les presento el ejercicio. Como yo les planteé al principio, esto por supuesto desde el ámbito académico, digamos que el tema político electoral lo dejo por fuera. Sin embargo, pues justamente desde la experiencia que hemos podido tener, encontramos infinidad de aplicación y esto es catastro multipropósito. Esto es catastro multipropósito. Es mi visión
puede que ustedes la compartan. Pero pues me refiero a la cantidad de cosas que nosotros podemos analizar a la luz de información catastral, información predial, análisis espacial. Entonces aquí yo quise hacer un ejercicio teniendo en cuenta que recientemente me presenté al Senado de la República. Cuando hacemos este análisis espacial es evidente cómo está esa distribución o esa representación en el Senado de la República desde los departamentos. Esta información que ustedes están observando no corresponde a las elecciones que se acabaron de hacer el 13 de marzo, sino corresponde a la elección anterior, ¿sí? Es decir, los senadores que terminan este 20 de julio, ¿sí? Obviamente, en los próximos meses haré el ejercicio para mostrar cómo quedó el Senado, cómo quedó. Muy probablemente los cambios no fueron muy significativos, bueno, pero eso es especular, ¿no? Es mejor hacer el análisis y hablar con argumentos. Pero es evidente desde el análisis espacial la inequidad o la falta de representación que hay prácticamente de todo el sur y gran parte del oriente del país, ¿cierto? Entonces Putumayo sí tiene un representante, un senador. Caquetá no tiene, Guaviare no tiene, Meta solo tiene uno, Casanare tiene uno, Arauca no tiene, yendo al norte del país La Guajira no tiene, Chocó no tiene. Cundinamarca, que es el primer departamento del país, tiene 0 senadores. Pues ahorita algunos van a ostentar ser los senadores de Cundinamarca, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero el periodo que está terminando, Cundinamarca, 0 senadores. Y a partir de eso, pues yo construí pues una propuesta política, pero pues evidentemente con un sustento técnico. Por ejemplo, en el caso del departamento de Cundinamarca, cuando empecé a revisar algunos ítems que me interesan, por ejemplo, lo que tiene que ver con cobertura de educación. Pues como profesor me interesa impulsar que más personas tengan la oportunidad de estudiar. Y justamente hice una comparación y me encontré pues que la cobertura en Cundinamarca, especialmente en educación superior, pues es muy baja. De cada 100 personas que deberían pasar a la universidad si terminaron su colegio, pudiendo pasar a la universidad, de cada 100, solo 31 pasan a esa instancia, ¿sí? O sea, es un número bajo. Cuando hice la comparación, me di cuenta también que Caquetá tiene una cifra muy similar, muy similar. Entonces uno pensaría que en el centro del país no debería ser tan crítico en comparación a otros territorios, es la verdad, pero Cundinamarca y Caquetá prácticamente están en la misma situación. Ahora, en materia de análisis, respecto a esta representación de senadores, Bogotá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pude hacer una selección, pero pues quise mostrarlo así manualmente. 3, 4, 5, 6, 7, 8 senadores. Bogotá, pues en Bogotá no sería tan raro, ¿cierto? Por el número de personas que allá habitan. Pero aquí es donde empiezan a darse las particularidades. Antioquia tiene, si no estoy mal, 12 senadores. Ahí los estoy seleccionando. 12 senadores. Pero sorprende mucho más cuando nos vamos al Atlántico y encontramos ese mismo número de senadores, 12. Hay que tener en cuenta y salta a la vista que pues el territorio del departamento del Atlántico pues es pequeño o es menor si lo comparáramos, por ejemplo, con Antioquia, ¿cierto? O inclusive con Cundinamarca. Sin embargo, hay un departamento que tiene más senadores y es el Valle del Cauca. Tiene 13 senadores.
De igual forma, pues si comparamos la extensión, bueno, pues el valle pues, respecto al Atlántico es mucho más grande, pero pues no es tan grande como Antioquia. Y podría ser un poco similar en extensión a Cundinamarca. Bueno, obviamente pues aquí tenemos los datos, ¿no? Aquí tenemos, por lo menos desde este shape, tendríamos un área, aquí está, y lo podríamos comparar con Cundinamarca. Sí, efectivamente, pues Cundinamarca es un poco más grande en área. Estos son metros, o aquí tenemos las hectáreas, ¿no? 2.280.025 hectáreas y Valle del Cauca 2.214.682. Bueno, pero pues naturalmente el análisis se centra en esa representación en número de senadores. Ya para cerrar, planteaba la cobertura en educación. Planteé que para Cundinamarca, a pesar de que es un municipio central y que de todas maneras pues tiene ahí cerca en Bogotá una oferta en materia universitaria tanto pública como privada importante, pero a pesar de todo la cobertura y el acceso a la educación superior es muy baja. Entonces yo empecé a mirar Valle del Cauca, o sea, los dos, por lo menos los tres referentes, Valle del Cauca, Antioquia y Atlántico, y me di cuenta que efectivamente la cobertura de educación en estos departamentos donde hay una mayor representación en el Senado es mejor. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso del Valle, aproximadamente es el 51%, o sea, de cada 100, 51 ingresan a la educación superior. Atlántico está relativamente en ese mismo número. Obviamente, pues no hay una relación directa, pero pues digamos que frente a la propuesta que yo quise llevar al Senado, planteaba esas circunstancias, donde no hay quien represente al departamento en materia de educación, pues naturalmente los números no son favorables, teniendo en cuenta que pues los senadores tienen la capacidad de gestionar recursos para poder ser invertidos en temas particularmente de educación. Esto es en síntesis un poco digamos, el análisis. Podríamos hacer referencia a otras cosas, pero pues tenemos que ser muy puntuales. Entonces, quise presentar este ejemplo que naturalmente queda muy por fuera o está muy alejado de los elementos que manejamos anteriormente. ¿Sí? Junto con esto, también hicimos un análisis de la votación. O sea, dónde estuvieron los votos, y uno se encuentra con algunas sorpresas. De pronto eso es algo que podré compartir en otra clase. Y, por ejemplo, yo siendo de aquí del centro del país, tuvimos una votación interesante en Antioquia, especialmente en Medellín y en la zona metropolitana. Pero pues honestamente, digamos que allá no, eso es lo que yo quería al principio, pues no teníamos una suficiente fuerza como para tener una votación. Y resulta que en Antioquia tuvimos una votación tan importante como lo que pasó en Cundinamarca y en Bogotá. Cuando yo de pronto tenía una expectativa diferente, por ejemplo, yo pensé que en Córdoba podíamos tener una votación más importante y no fue así, ¿sí? Entonces, eso las sorpresas que nos da el análisis espacial, y reitero, pues esto realmente es catastro multipropósito. Obviamente, pues lo podríamos llevar al nivel predial, ¿sí? ¿Dónde están esos actores electorales y muchas cosas más que son de nuestro interés? Bueno, cierro ahí. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación que quieran hacer ya para ir cerrando? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a terminar justo en este momento, por supuesto agradeciéndoles su participación. Yo les aviso tan pronto esté disponible la grabación, pues nos tenemos que hacerle un proceso y
En el transcurso de esta semana les confirmo la fecha de la próxima clase. ¿Por qué lo digo de esa manera? Resulta que el próximo fin de semana son elecciones. Además, hay este lunes que viene, que es 30, es festivo. Entonces, pues tenemos dos elementos ahí retadores para efectos de programar la clase. Entonces, el miércoles a más tardar, vía WhatsApp y vía los correos, les confirmaría si efectivamente podemos hacer esa clase. Lo que pasa es que normalmente la universidad, pues la mayoría de las sedes también son, sí, puestos de votación, etcétera, etcétera, y pues hay una logística, entonces normalmente las actividades se suspenden, tanto presenciales como virtuales. Entonces el miércoles les confirmo si podemos desarrollar la siguiente clase el próximo fin de semana, sea viernes o sábado. Lo más probable es que no. Me anticipo a eso. Entonces yo les estaré avisando por el grupo. Teniendo en cuenta que no hay preguntas, dejamos hasta este momento. Les deseo una feliz tarde, un excelente fin de semana y estamos en contacto por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta luego para todos, que estén muy bien. Muchas gracias a todos.